Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarlos como cada jueves de Tiempos y Palabras, un espacio de conversación entre amigos. Y bueno, doy la bienvenida al maestro Marcial Guerrero. Hola Arturo, hola, buenas tardes. Y al gran maestro, igual, ¿no? Una mente brillante. El Lo maestro dejamos maestro. Marcial, maestro, gracias. Mario Velázquez Jaén. Maestro, Doblemente halagado, caray. Estoy diciendo de momento. Sí, porque el título de gran maestro, hablando de lo que vamos a hablar, pues no puede. No puede ser. No puede ser. Autogol se me fue Ni a los talones le llego. a los talones. Pues hoy, día de primavera, según maestro. Ya entró oficialmente, Está despidiendo el invierno. científicamente ya entró la primavera. Pero Es que viene retrasadita, ¿no? No, pero sí se retrasó bastante porque hace un frío muy peculiar. Pues muy invernal. Sí, bastante. Es la despedida invernal. Decía mi abuela, Bueno, sí. no guarden las cotorinas porque viene el invierno todavía. Se va a despedir el invierno. Pues sí que se está despidiendo, el cielo se cayó, no sé. Bueno, así es este mundo tan diverso y tan complejo. Y bueno, nos reúne este jueves para hablar de dos temas que marcaron un antes, un después en la historia de nuestro país. La segunda T, por favor. Claro, por ejemplo. Son transformaciones muy interesantes. Una de ellas, la expropiación petrolera, el pasado 18 de marzo, ya hace algunos ayeres. Exactamente. Algunos ayeres en que el presidente en turno, Lázaro Cárdenas del Río, 87 años hace de 87 años de esto, parece que fue ayer. No, fue antier. Bueno, sí, Fue 19, bueno, fue 18, es cierto. No, bueno, hoy estamos muy risueños. Muy ocurrente. Muy ocurrente, digamos, sí. Entonces, el 18 de marzo pasado, 7 años. 87 años en que el presidente Lázaro Cárdenas, pues, ahí con toda una ceremonia, que bien valía la pena, por supuesto, claro que sí, ahí en el Zócalo, pues se realiza la expropiación petrolera. Enhorabuena. La anuncia. La anuncia, claro, bien dicho, sí, la anuncia y inicia. Sí, porque este fenómeno fue en el transcurso de la tarde. Sí. Y además, en un momento circunstancialmente importante, porque al interior del país estaba cuajando ya lo que vendría a ser en las postrimerías de la Revolución Armada, el desarrollo de los obreros, el desarrollo de una planta de obreros en México que no la había, que se había quedado frenada en el siglo XIX, muy escasa, muy débil, que con la revolución no despegó. Después de la Revolución Armada empieza a crecer con el ferrocarril que trajo Porfirio Díaz, con las empresas, con las fábricas, sobre todo muchas textiles, entre otras, una construcción incipiente que se estaba desarrollando, el crecimiento urbano de algunas ciudades, desde luego la de México, la capital del país, pero muy importantemente el desarrollo obrero en las industrias asociadas al petróleo, que eran en su totalidad industrias extranjeras. Es de un alto grado de explotación. Explotaban el petróleo, pero explotaban al humano, al obrero. Entonces, en esas circunstancias internas ocurre, pero también es importante considerar los momentos históricos internacionales. Estamos en el 38, apenas unos cuantos años para que detonara la Segunda Guerra Mundial. Estamos en las entreguerras entre la Primera y la Segunda, y recordemos que en Alemania ya los avisos del nazismo tocaban la puerta.
Entonces ya era un momento que se veía, no se había declarado aún la Segunda Guerra, porque inclusive, y lo vamos a comentar ahorita, cuando viene la expropiación, Estados Unidos le frena, le impide a México, a sus compañías, las propias compañías expropiadas aquí, vender su petróleo en Estados Unidos. Entonces México dice, bueno, pues si tú no me lo compras, ¿quién lo quiere? Y lo compran los países que después formarán el eje: Alemania, Italia, Japón. Y entonces estos pegan el brinco. Inclusive el mismo Roosevelt, el presidente estadounidense, está enterado de esto y dice, pues sí, pues véndeles. Todavía no se definía lo que vendría a ser el nazismo y el fascismo en Italia, pero sí ya había barruntos de estas condiciones, y desde luego las compañías dijeron, no, ya nos contentamos. Eso es importante advertirlo, las circunstancias internas. Hasta le ofrecen un préstamo a Cárdenas para indemnizar a su propia compañía, a sus propias compañías que han expropiado, ¿no? Incluyendo las europeas. Por una parte. Porque porque se dice que ese es uno de los grandes pretextos y causas por los cuales se despega la expropiación petrolera. El pretexto es adentro un problema laboral. La firma de un contrato colectivo, una cuestión. No, hay una sobreexplotación del obrero petrolero. Viene una serie de procesos judiciales, procesos laborales. La Corte había dictado inclusive en favor de los obreros y no obedecieron las compañías. Entonces entra la Corte y suceden varias cosas, y dentro de ellos pues, le sugieren a Cárdenas que tome medidas contra las empresas europeas que trabajaban en la explotación del petróleo, que era una compañía holandesa, una inglesa, ¿no? Y la gran mayoría estadounidense. O sea, la inglesa venía desde el Porfiriato, sí, con Pearsons, William Pearson, que es el que inicia realmente la cuestión de la explotación del petróleo. Sí, efectivamente, y en ese momento, en esas circunstancias, todavía con la inercia de las ideas revolucionarias, Cárdenas debe tomar esta decisión. Sobre todo, está a la mitad de su mandato y había que definir precisamente qué perfil se le quería imponer al país. Entonces, yo creo que fue una medida muy, muy pensada, muy riesgosa, pero también muy decidida de parte de don Lázaro Cárdenas. O lo hacía en ese momento, o todavía estaríamos tal vez sufriendo estas consecuencias gravísimas, porque lo importante no era correr a las compañías, era reconocer que el petróleo, un elemento del subsuelo, como dijera López Velarde, y tus veneros de petróleo que te los dio el diablo, le dice a la suave patria. Suave patria. Sí, que por cierto, entre paréntesis, recuerdan ustedes que cuando había un lío político en el sexenio pasado, una diputada de algún partido por ahí pedía que el gobierno del estado investigara la fortuna de Ramón López Velarde. Wow. Sí supieron eso, sí, ¿no? Sí. Lo confundió con Ramón. Y entonces sí, pues tenían que ver dónde se habían quedado los veneros de petróleo, las superficies de maíz. Bueno, fue una chunga aquella extraordinaria. De hecho, entre paréntesis, que también es parte de la historia de México. Bueno, pero di por quién lo confundió. ¿Perdón? ¿Con quién confundió a López Velarde? Con un Ramón. Con un Ramón López, eso es todo. Ahí quédate, estamos en Lázaro Cárdenas, Mario, por favor. Sí. Bueno, entonces fue importante la actitud de Cárdenas, que además tenía un reconocimiento político de estos políticos heredados de la revolución, muchos de ellos presidentes o presidenciables que habían hecho carrera militar en la revolución más que en el colegio militar. Pero aparte de eso, a pesar de haber sido militar, tenía una sensibilidad política importante. Claro. Porque él llega apoyado por el anterior, que era Plutarco Elías Calles. Eres un muchacho. Entonces, inclusive, le pone un gabinete. Entonces, era a los pocos días, al gabinete lo desplaza, pone a su propio gabinete y
va por Plutarco Elías Calles, lo sube a un avión y lo envía fuera del país. Que claro, cuando dije era su muchacho me refiero a su hijo político, porque luego en estos tiempos, ¿cómo que su muchacho? No, era su hijo político. Entonces eso se habla mucho, ese hecho habla mucho de su sensibilidad y que se deslinda. Sí, definitivamente una inteligencia además. Y otra de las cosas pues es la atención que le pone a la creación del Partido Nacional Revolucionario. Sí. Ahora, hijo, heredero en gran medida del Nacional Revolucionario Lázaro Cárdenas. No, pues totalmente. Por supuesto. Se había cuajado y a Lázaro Que Cárdenas después se transforma en revolucionario. Ya institucionalizado. Años después. Pero la estructura en sí, Pues yo diría de Plutarco. De Plutarco Elías Calles, sí, justamente. No, pero inicia con Lázaro Cárdenas. Son todas las centrales obreras unidas alrededor de una organización obrera para darle un régimen corporativo al Partido Nacional Revolucionario fue básico. Ahora recordemos que Cárdenas también se preocupa por darle seguridad al trabajador. Él se empeña en constituir las cooperativas agrícolas, las cooperativas industriales, y le da un impulso, empiezan a surgir las industrias así muy incipientemente, pero con él se empiezan a desarrollar, a potenciar. Y por eso recordarán que en el 39, si no mal recuerdo, surge un partido blanquiazul como oposición a todas estas medidas de Lázaro Cárdenas, que eran pues para la época además les causaban venían ciertos calambres. Blanquiazul, ¿no? Ese blanquiazul con Gómez Morín. Con Gómez Morín, que se inicia dentro de las filas del Ateneo de la Juventud. Así es. Y yo no sabía, era de José Vasconcelos, era alumno seguramente. Pues José Vasconcelos anduvo metido ahí en el... No mucho tiempo, pero anduvo metido dentro del Ateneo de la Juventud. ¿Era el Ateneo? Sí, fue maestro de varios de ellos. Sí, seguro conoció a Vasconcelos, Morín. Es probable. Pues es que Vasconcelos anduvo... Es posible que con varios recordemos que Vasconcelos muere casi a mediados del siglo, entonces Gómez Morín, que fue un gran líder del Ateneo, justamente cuando el Ateneo cobra existencia sí con una conciencia política, pero no partidista. No, ya más después bien contra el positivismo. Exacto, más bien filosófica y cultural. Sí, de hecho así se anunciaban ellos, ¿no? Efectivamente. Como un sistema filosófico científico. Bien. Efectivamente. Y pues era la antítesis del partido imperante en ese momento. Blanquiazul. Además confirma la eterna confrontación que el siglo XIX había potenciado en extremo. Dos grupos opuestos, liberales contra progresistas, sí, claro. Tradicionalistas contra conservadores liberales. Conservadores, inclusive sí, había personas dentro del Ateneo que comulgaban mucho con las ideas socialistas. Sí. Entonces, después es interesante ese grupo porque es un semillero del cual surgen tendencias políticas, tendencias ideológicas y varias cosas, ¿no? Es que cuando es el Ateneo como tal, cuando son los jóvenes universitarios, lo hacen con un fin eminentemente cultural y filosófico. A medida que van creciendo, que se van incrustando en los cuadros de trabajo, van perfilando distintos intereses ya de tipo marcadamente político. Recordemos que los hermanos Caso justamente participan en la construcción del nacionalismo. Sus publicaciones. Cravioto es el que promueve mucho de las publicaciones. Alfonso. Sí. Entonces es cuando ellos toman esto. Pero bueno, volviendo con Lázaro Cárdenas, es muy interesante y se puede observar una película que yo les recomiendo que la busquen. Algunos me han dicho que la han llegado a encontrar ocasionalmente en YouTube. Búsquenla, se llama La Rosa Blanca. Está inspirada en una novela de Bruno Traven, aquel novelista que no deja de ser un enigma en la historia literaria de México, y algunos dicen que era de origen alemán, otros dicen que era un seudónimo de
de la esposa o de la esposa López Mateos, algo así. Lo cierto es que la novela narra justamente pasajes de la explotación del petróleo en México y cómo le roban sus tierras con grandes mantos petrolíferos a un hacendado que no tenía interés en que se sacara el petróleo de su tierra, que él quería seguir disfrutando su tierra. Comúnmente nunca tienen mucho interés de que dejar sus tierras los hacendados. Exactamente. De hecho. Pero entonces viene la historia de cómo es asesinado justamente por estos grupos de interés, hasta que llega el momento de la declaración de la expropiación petrolera. Y algo muy interesante en la película, que estuvo enlatada muchos años, no la dejaban proyectar, no sé por qué razón. Yo tuve oportunidad de verla en el Cine Mariscala en México, allá por el 68, 70, y estuvo 3 días en el cine y después la volvieron a retirar. ¿Vetada? Vetada, sí. Vetada, totalmente. Pero, como les decía, viene en la película la parte... De hecho, sí está aquí en YouTube. En ¿Está YouTube. en YouTube? No se la pierda. Qué bueno que Rosa esté Blanca. La Rosa Blanca, protagonizada por... Dale, porque le van a sacar... Y Ignacio López Tarso. Es el protagonista, sí, el actor Mandel. protagonista. Qué bien. Y algo muy interesante es que incrustan en la película escenas reales de cuando en el Palacio de Bellas Artes se convoca a la gente a participar dando donativos para pagar la deuda. ¿Y qué donativos? ¿Y qué donativos? Porque ahí se vio la fuerza, la solidaridad, la soberanía, el pueblo. La capacidad de convocatoria que tuvo. También, Además, por supuesto. sí. ¿Que llevaban qué? Llevaban guajolotes, gallinas, pulseras de oro, cerditos, lo que podían lo llevaban. para hacer la vaquita, le llamamos, ¿no? Sí. Son escenas reales, Sí. y muy emotivas. Muy Pues qué bueno que emotivo. lo localizaste. Yo les recomiendo que vean la película. Es muy interesante, extraordinaria. Y luego hasta la fecha yo sigo preguntándome por qué quedó enlatada, ¿no? ¿Tenía el ¿Por qué discurso, quedó maestro? reservada? Y tenemos el discurso. Tenemos el discurso, bueno, yo no, el maestro. No, pues Ah, aquí vamos a escuchar. Vamos a escuchar el discurso una parte porque sí es del Tata es Lázaro extenso. Cárdenas. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace 2 meses a uno de los gerentes de las propias compañías y que éste no negó y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras,
pues la sustracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz. Y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aún el de los fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicaría también la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas seguramente para la marcha normal de la producción, para la colocación inmediata de esta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas. Y en esta situación de suyo delicada, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como la de transportes, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no solo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación. Paralizarían la vida bancaria, la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos. Las obras públicas que son de interés general serían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político, produciéndose el caos. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación, con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado a ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto del pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que han desarrollado sus actividades. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Pues esa es la voz del presidente de Tata Lázaro. Y hace un
primer resumen de todo yo diría de todo el litigio, ¿no? Claro. Primero es un resumen de todo el litigio que se utiliza como las razones que él recomienda para tomar la solución de la expropiación. Además, yo creo que este discurso es un ejemplo de la capacidad que demostró Lázaro Cárdenas de estadista. Entonces, con ese motivo... Y del patriotismo. Y de patriotismo, efectivamente. Recordemos que apenas 3 meses después, en junio del mismo año, se constituye la empresa nacional Petróleos Mexicanos, Pemex. Y bueno, una historia interesante con altibajos, que sigue siendo un botín político, unos a favor, otros en contra, unos con un claro sentido nacionalista, otros con un claro sentido de sacar riqueza indebidamente, pero sigue siendo un tema de propiedad del pueblo mexicano y que con todos sus altibajos sigue sosteniendo gran parte de la economía de este país. Bueno, y abordemos el otro personaje, aunque sean muy a las carreras, se nos va el tiempo. El otro personaje, pues siempre de levita, y siempre muy pulcro. Muy pulcro, como el maestro Mario siempre. No, viene de negro. Pues es Pablo Benito Juárez García. Nació aquel 21 de marzo 1806, en Guelatao, Oaxaca. Allá en la antigua Sierra de Islán, hoy Sierra de Benito Juárez. Sí, claro. Que además es un pueblo hermosísimo, enclavado en medio de esta sierra arbolada, en el centro norte del estado de Oaxaca. Ya de por sí Oaxaca es hermoso. Sí. Pues ahora... Pues... Y esta sierra arbolada que el pueblo ha sido reconocido como pueblo mágico. Es un pueblo muy bonito, tuve oportunidad de conocerlo hace algunos años y de verdad es un pueblo pequeño, sigue siendo un pueblo pequeño afortunadamente, en el sentido de que no se altera la gracia del lugar, y bueno, un monumento muy discreto a Juárez y una vida muy tranquila en estos lugares, en Guelatao, en San Pablo Guelatao. San Pablo Guelatao, allá, pues la tierra que vio nacer. Era ese poema que nos enseñaban en la primaria: allá en la Sierra de Islán, grandiosa como ninguna, mecióse la humilde cuna de aquel grandioso titán. Eso nos lo enseñaban en la primaria. Grandioso titán Benito Juárez García. Un gran personaje en nuestro país y también a nivel mundial, porque bueno, se cartereaba con Lincoln, con Abraham Lincoln. Pues sí, porque tenía la necesidad precisamente. Las circunstancias. Había dos cuestiones ahí interesantes, ¿no? Una, buscar el reconocimiento como país, sí, también. como presidente, buscar y validar por la comunidad de las naciones, no solamente con Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, bueno, pues vienen varias cosas que coadyuvan a la cuestión del desarrollo de él como presidente. Mucho antes de que él llegara a la presidencia, bueno, pues ya había ríspidas relaciones entre el clero y el gobierno, por razones diferentes, por razones diversas. Entonces se hablaba ya de una necesidad de algo que que remediara esta situación, ¿no? Claro. Porque decían, bueno, las tierras en manos muertas, y que algunos decían, no están en manos muertas, sino son manos de muertos. ¿Por qué? Porque el clero se quedaba con esas tierras. Claro. Llegó un momento en que no eran productivas, y eso era una de las razones que daban para justificar la pobreza del país, ¿no? Que pues la explotación, que era un resultado que venía desde el movimiento de independencia, ¿no? Desde el movimiento de independencia hasta Benito Juárez, pues como dicen vulgarmente, México no veía la suya, ¿no? Sí, claro. Entonces viene una serie de circunstancias ahí en el que pues él tiene que tomar ya en sus manos la medida de la reforma, a lo cual pues no estaban muchos de acuerdo, y se viene pues el conflicto
Pues era una verdadera guerra civil, era una revolución, ¿no? Claro, porque además recordemos que son momentos en que estos dos grupos, liberales contra conservadores, encarnizan su lucha. Así es. Ahora, lo interesante aquí es De un lado, Zuluaga y Miramón, y del otro lado, Juárez. Zuluaga, Miramón, a Lucas Alamán y todos los que derivan de estas corrientes conservadoras hasta el extremo. Tanto así que al poco tiempo de esto van a buscar a un emperador europeo. Leonardo Márquez. Pero además algo interesante aquí, Arturo, es la meteórica carrera en la administración pública y en la política que vive Juárez, porque como bien decías hace un rato, él es un indio zapoteca, hijo de dos indios zapotecas, don Pablo García era su padre, ¿verdad? Y bueno, él queda huérfano a los 6 años, lo cría un tío, pero a los 12 él decide irse a la ciudad de Oaxaca, y vaya que irse desde San Pablo Guelatao hasta Oaxaca, en las condiciones de aquella época de 1818. 6. No, 18, cuando se va a los 12 años, se va a Oaxaca a buscar a su hermana. Y llega justamente hablando muy poco de español, muy poco realmente él hablaba zapoteco. Entonces, en condiciones de indígena, huérfano, sin recursos, pobre, llega, y claro, aquí es un poco entre el mito y la leyenda, pero lo cierto es que lo aloja el cura Salanueva, le da hospedaje y se preocupa por su formación escolar, que la va orientando para que ingresara al seminario, pero Juárez dice, no, pues no. De hecho, ingresa al seminario. Ingresa y ahí se forma, pero no es lo suyo, entonces se retira del seminario y se mete al instituto que es Instituto de Letras y Artes de Oaxaca, que era el modelo educativo superior que había en los estados, y justamente ahí se mete a estudiar leyes, y es el primer egresado y titulado, o sea, y empieza a demostrar toda su inteligencia y su capacidad en esto, primer egresado de este instituto y primer titulado del mismo. Y él acuña una frase, ¿no? Santo Tomás sabe tanto de Dios como yo de leyes, ¿no? Ajá, muy bien. Casado ahí con Margarita Maza. Ella, curioso ahí, él tiene 37 años de edad y ella 17, según marcan ahí los relatos, las crónicas. Algo muy común para la época, no hay que escandalizarnos, eso es muy común, eso no es problema. Y bueno, un matrimonio muy sólido, que duraron años, prácticamente hasta la muerte de ambos. Sí. Ella muere poco antes que él, y esto a él lo aflige. Pero bueno, una vez que egresa de aquí, llega a dirigir el instituto en el cual estudió, llega a ser diputado local, llega a ser gobernador de su estado, Oaxaca. Después lo llaman para que ocupe cargos en el centro del país, y dentro de eso llega como diputado federal, y allí se empieza a dar a conocer, o sea, una gran capacidad oratoria. Aprendió el español como segunda lengua, pero además lo aprendió espléndidamente, pues estudió en español y fue un abogado destacado. Entonces, después de haber sido diputado federal, en 1852 es elegido gobernador de Oaxaca. Y luego también, por lo mismo, todo esto es perseguido por el mismo, nada menos que por el propio Santana. Entonces tiene que salir del país un tiempo, va a dar a Cuba, va a dar a Nueva Orleans, hasta que Comonfort lo manda a llamar nuevamente, o sea, reconocían su valía como jurisconsulto. Entonces lo llaman y se incorpora. Al poco tiempo llega al poder como titular del Poder Judicial del país. Así es. ¿Esto qué importancia tiene? Que cuando
como Ford dice, yo no quiero seguir siendo presidente, y se viene todo este pone y quita presidentes uno y otro, llega un momento en que las circunstancias hacen que la presidencia sea para quien sustituya al presidente en ausencia de sea el titular de la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento era Juárez. Benito Juárez. Así es como llega él. Y es como llega. Ya con la experiencia de que ya había sido gobernador y había tenido desempeñado muchos cargos en Oaxaca, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, él... o sea, era un hombre de derecho. Sí. Y un se hombre... jugaba mucho con las leyes, ¿no? Para mis amigos el derecho, para mis enemigos le adjudican una expresión, las leyes, algo así, que parecería más como se la adjudican, como si fuera un gesto de prepotencia, ¿no? Para mis amigos la aplicación del derecho, para mis enemigos la aplicación de todo el derecho. O sea, como si hubiera un abuso del poder. En realidad, bueno, lo que ocurre con todo personaje célebre, le van reconociendo frases, algunas tal vez suyas, algunas quizá no, claro. Pero bueno, pintan un poco la fortaleza de carácter del individuo, porque además era un hombre flemático, pero que no dejó que el país se derrumbara. De hecho, la época que le toca vivir, por una parte es convulsa, porque es cuando entre el 55 y el 57, 60, viene la aplicación de las leyes de reforma. Sí, y fíjate que la aplicación de las leyes de reforma y la expropiación de los bienes a la iglesia, hay toda una discusión en este libro que está publicado precisamente por la UNAM. Pero el autor es Justo Sierra Reilly. No es Justo Sierra Reilly. Es el hijo, entonces. Es el hijo. Justo Sierra. Sí. Ya se fue. Entonces resulta que él en este libro pues describe una serie de cuestiones muy importantes de la vida de Juárez y hace un especial, se detiene un poco en la cuestión del movimiento de reforma. Entonces el movimiento de reforma viene siendo algo muy interesante porque dice, bueno, la expropiación de los bienes es una estrategia política que no ha funcionado en varios lugares en el mundo. Ni Napoleón siquiera la pudo implantar porque él tuvo que hacer un concordato para poder, un acuerdo nuevo directamente con el Vaticano para poder mantener las cosas en paz, ¿no? O sea, realmente su medida sí fue una medida muy patriótica, muy arriesgada, porque estuvo a punto muy decidida. Muy decidida, porque pone en juego muchas cosas, ¿no? Lo que le ayuda mucho es que había varios vacíos en el sentido de la cuestión de las leyes, en la cuestión de la política, y una de ellas muy fundamental en la cuestión del Código Civil. Exacto. No había un código. Las leyes de reforma, porque no fue una ley, fueron varias leyes. Sí, estaba lo del registro civil, todo civil. Lo que es el registro civil. Entonces, muy apuradamente, recuperan lo que es el registro civil y toman una copia del registro civil francés y lo cambian, y en el texto dice prácticamente lo mismo, nada más el término que hoy se utiliza, ¿no? Lo tropicalizan. Se crea el Código Civil y se lo encarga precisamente al papá del que escribe este libro, de Justo Sierra. De Justo Sierra Reilly. Entonces la última actividad que hace Justo Sierra Reilly precisamente es recuperar el Código Civil napoleónico y adecuarlo a las condiciones nacionales. Un trabajo que no fue fácil porque había que ver todas las aristas que esto tenía para tratar de enclavarlo dentro del marco de la Constitución vigente y dentro de todo el proceso legislativo que era necesario. Claro. Y ahora, algo interesante es que en este proceso de las leyes de reforma se aplican desde el 55 hasta el 60, digamos, un quinquenio, pero viene eso que dices, la expropiación de los bienes del clero que pasan a ser propiedad del Estado, el asunto de no tener, los vende al mismo tiempo, ¿no? De no tener tierras muertas inactivas, es decir, activar la economía agrícola en este caso, y buscar la autosuficiencia alimentaria en este primer momento,
el registro civil, reconocer y darle fuerza al registro civil como organismo más importante para controlar todo esto. Gracias a Melchor Ocampo. Sí. Exactamente. Y si se acuerdan que... Perdón, y una muy importante, que también fomenta Juárez, porque no todas son iniciativas de él. No. Está apoyado por Melchor Ocampo, está apoyado Lerdo. No, y va recuperando todo lo que venía Pero ganándose. Iglesias. Algo importante es que él sí se ocupa de la ley que se refiere a la libertad de creencias. Así es. No tenía, es decir, elimina la ley que imponía el catolicismo como única y exclusiva religión en el país. Y dice, no. Y mira que lo dice Juárez, que era un individuo formado en la religión católica, gran profesante y practicante de la religión católica. Pero y además masón. Pero es el que dice al Estado lo que es del Estado y a la Iglesia lo que es de la Iglesia. Una separación. Así es. Empieza con él, siendo el individuo más reconocidamente católico, pero fue muy claro en esto. Uh-huh. Sí, entonces dentro de todo esto pues se cruza el Tratado de Maclean Ocampo, y de las negociaciones de Maclean Ocampo, entonces viene una presión por parte de Estados Unidos de tratar de entregar una parte del territorio, ¿no? Entonces le manda una carta a él, al que era el embajador en aquellos años, una copia de la carta que traje la vez pasada, pues desafortunadamente lo olvidé, a donde le da instrucciones al embajador de que no acepte esa negociación, que él no va a quitarle un solo centímetro por su culpa al país, así se tenga que empeñar el alma para poder desarrollar y para poder mantener al país. Uh-huh. Entonces se ve el acto patriótico que él tiene, ¿no? Claro. Y entonces vienen abonándose una serie de cuestiones, una serie de circunstancias que lo llegan a ubicar como un verdadero, yo diría, héroe nacional, ¿no? Exacto. Se plantea que precisamente... Tuvo fuertes críticas por haber sido presidente, porque él para lograr ser presidente en tiempos de guerra, pues le dan poderes plenipotenciarios para poder ejercer la presidencia en ausencia de la Ciudad de México y poderle llevar a donde quiera que él estuviera, ¿no? Recordemos que lleva la presidencia... los archivos. Uh-huh, y los archivos lleva la presidencia hasta El Paso. Bueno, a Ciudad Juárez. Actualmente Ciudad Juárez. Y prácticamente se porque el Paso es en Texas, ¿no? El Paso del Norte. Paso del Norte. Que hoy es Ciudad Juárez. Hoy es Ciudad Juárez. Y hay una de las líderes se encarga por ahí en una cueva el archivo. Uh-huh. Y además, haber promulgado estas leyes le genera una acendrada rivalidad y odio de la parte conservadora, que no la van a dejar perder, y después se acrecienta con que ellos quieren nombrar un presidente por su cuenta, y es cuando él tiene que salir, antes de que fuera la invasión francesa, él tiene que salir hacia el interior de la República, defendiendo la República, precisamente la República liberal. Él declara que no va a pagar la deuda por el momento, entonces se vienen encima ingleses, franceses y españoles. Uh-huh. Logra un acuerdo con los ingleses y con los españoles. Con los ingleses logra un acuerdo importante. Les dice, bueno, es que ustedes ya conocen el país, han explotado la minería, han trabajado en la minería, entonces pues les da la opción de poder invertir cuando esto quiera calmar las aguas. Uh-huh. Y con España, bueno, pues obviamente había ya un acuerdo de reconocer la República Mexicana. Entonces pues deciden... Que la reconoce el general Prim. Juan Prim. Alguien habrá visto una calle en la colonia Roma. Juan Prim. Roma. Entonces, o Juárez, con el nombre del general Prim. Un evento político en Europa que lleva a que pues estén más atentos a lo que estaba pasando ya en Europa, para no distraer ejércitos ni dinero en una aventura que provenía, por ejemplo, de cuestiones, muchos de ellos por ejemplo, la guerra de los pasteles, ¿no?
Había un antecedente, la guerra de los pasteles, que España y es un pretexto realmente Reino Unido y España se marchan. Sí, Francia decide Y que Francia dice no, porque atrás de Francia y estaba el interés político de Napoleón III. Ujú. Se da cuenta Estados Unidos de esto, se atraviesa en medio la doctrina de Monroe, pero tiene su nombre especial, ahorita lo olvidé, a donde alrededor de esta doctrina el destino manifiesto. Entonces, a través del destino manifiesto, con esa doctrina ellos pues hacen crecer Estados Unidos de sus 13 colonias hasta el otro lado del Pacífico, Sí, ¿no? sí, Y sí. llevaban y tenían en el ojo pues definitivamente una parte de América. Entonces Abraham Lincoln pues apoya definitivamente a Juárez, precisamente con esta idea de decir, más vale tenerlo de este lado que tenerme que pelear más adelante con Francia, ¿no? No, y además, finalmente Lincoln también históricamente dio muestras de ser un gran estadista y un individuo muy consciente de lo que era la América, la visión panamericana, Así es es. decir, de toda la América. En esto estamos cuando precisamente en el 62 llegan los franceses con sus tropas a querer, con Maximiliano de Habsburgo, traído por los conservadores mexicanos que soñaban, ansiaban, se morían por tener un rey europeo. Y buscan a Maximiliano, que Porque era la opción que ellos buscaban, pero con el fin de recuperar sus fueros, recuperar Claro. los bienes de la iglesia y abandonar completamente la idea del liberalismo. y la idea de república, la idea Pero no de contaban que Maximiliano Maximiliano era más venía, liberal, ¿no? venía precisamente con las ideas liberales. Era liberal. No, y además Maximiliano pues era un individuo sin mucha fuerza política, era un individuo de segundo o tercer orden en la jerarquía Y en la monárquica. sucesión. Lo más fuerte que traía era estar casado con la hija del rey de Bélgica, una mujer muy ambiciosa, terriblemente ambiciosa, que frustrada cuando no cuaja el imperio, pues acaba en la locura y peleando en Europa porque apoyen este proyecto. Y Maximiliano, bueno, pues en el 62 es cuando ocurre su gran derrota en Puebla. Lo pescan con las armas en la mano. 5 de mayo. El 5 de mayo. El 62. Sin embargo, todavía Napoleón III tiene interés porque tampoco era de que tú gobiernas y ahí te quedas, sino no hubiera dejado de ser un protectorado francés, con todas las riquezas que esto implicaba. Entonces se impone hasta el 67. Pero todos estos años son de una lucha inagotable contra los vendepatrias reaccionarios de México. Exactamente. Y toda una prole donde había la alta clerecía, ejército reaccionario, en fin. Y en el 67 en Gachupines Querétaro. contra realistas. Sí. Y en Gachupines no. No, eran los pues, mexicanos, era donde levanta Juárez, además logra convocar, recordemos en la época de los chinacos, la época chinacos. de lo que viene a ser el antecedente del charro, digamos. El charro. Y que apoyan al gobierno mexicano en guerra de guerrillas, que eran arrieros muchos de ellos y conocían perfectamente las veredas, las montañas, los cerros y las rutas escondidas de este país. Y es en Querétaro, justamente con grandes personajes como Ignacio Zaragoza, como Mariano Escobedo, Juan Crisóstomo Doria, Porfirio Díaz. Díaz. Bien, ahí estuvo Porfirio. Militares, unos de carrera y otros de ejercicio, pero con una formación verdaderamente asombrosa, que logran derrotar en Querétaro a Maximiliano de Habsburgo. Lo toman preso junto con Miramón y Mejía. Así es. Quedan encerrados en el antiguo convento de la Cruz en Querétaro y son fusilados posteriormente en el Cerro de las Campanas. En el Luego 67. viene la leyenda de la plática
en el templo de las Capuchinas. ¿La leyenda de qué? De la plática que tienen Juárez Y Maximiliano. en secreto, Sí. en el templo de las Capuchinas. Hay toda una novela que anda circulando por ahí, a donde se supone que hay una plática que tienen, a donde cada uno de ellos expone sus razones de por qué quería ser emperador y las razones de por qué era necesario un presidente y por qué era necesaria una república y no una monarquía. Entonces el libro, más allá de ser un libro que proyecte alguna verdad o alguna mentira, es un libro interesante porque las argumentaciones son muy de ese siglo. Sí. Sí, porque además algo interesante, y lo acabas de decir, en ese siglo, es ver el ejercicio gubernamental de Juárez en su tiempo y en sus condiciones muy riesgosas, muy precarias para el gobierno, con recursos muy escasos, y sin embargo enfrenta toda esta circunstancia. Y por esa razón, bueno, algo que se le critica desde la visión actual es que las tierras comunales se ponen a la venta. ¿Y quiénes las compran? Son los grandes terratenientes que después son derrotados en la... Y que porque habían estado muertos los propietarios. Pero, y se le critica mucho de que estuvo contra los indígenas. Él lo que decía es, no puede haber tierras ociosas. O sea, insisto, no es verlo desde la perspectiva de este momento, sino desde la urgencia de la historia, del momento histórico que se vivía en su época. Esto mismo vale para decir cómo se le llama como presidente sustituto, luego es elegido, luego viene la invasión y no puede dejar la presidencia porque es el que está controlando el país, y finalmente en 71 gana las elecciones para un nuevo periodo presidencial, que lo encabeza, pero como acababa de morir su esposa poco antes, lo encabeza, pero ya no resiste precisamente un nuevo periodo presidencial, y al poco tiempo muere en el 72 de un problema cardíaco, le llamaban angina de pecho. Y con los que están del otro lado es nada más y menos que Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada, que habían sido sus colaboradores. Así es. Pero que en esta contienda electoral quieren ser electos presidentes, y les gana Juárez, ¿no? Bueno, traía detrás de sí un prestigio enorme, pero ya traía una debilidad física y aún, digamos que... Su médico de cabecera era Augusto Comte. Caray, ¿cómo le hizo? No. El maestro. El alumno Gabino Barreda. El doctor Gabino Barreda. Sí. Mario, por eso. No se corregía a tiempo. No, ya sabía, nada más no lo dijo, a ver si reaccionábamos. O sea, nos hicieron un torito. Gabino Barreda. Doctor Gabino Barreda. Ese sí. Que ahí hay una conexión muy interesante, porque el positivismo llega precisamente por Gabino Barreda, su médico de cabecera. ¿Qué? Sí, ¿Su ideólogo de cabecera? Ese sí, Augusto Comte. Eso sí, bueno. Ahí sí quedó muy bien. Bueno, y finalmente, pues el 18 de julio del 72, de 1872. A los 66 años de edad. Que era una edad avanzada para aquel momento. Para esa época. Cuando la esperanza de vida era muy corta. Actualmente es un joven. Y cuando lo están velando en Palacio Nacional, digamos. Por ahí está la imagen a donde se ve el catafalco donde está el féretro, y curiosamente en el fondo está un cuadro de Agustín Iturbide. Esas son ironías de la historia. Sí. Ahora, él es enterrado en el Panteón de San Fernando, donde existe su tumba, una tumba que remata con el cuerpo yacente de él, y se le declara al poco tiempo de muerto como benemérito de las Américas por la gran lucha, el gran trabajo histórico que llevó a cabo. Poco después se construye el hemiciclo a Juárez, donde se le recuerda en cada fecha conmemorativa de nacimiento y muerte. Uno de los monumentos más hermosos, más estéticos y más gloriosos. Fíjate que encontré algo de la Ciudad de México, en la Alameda. Que Barrero Argüelles escribe un himno a Juárez, utilizando prácticamente los mismos párrafos y la misma
nota musical del himno nacional. Que había sido compuesto en los tiempos de Santana. Así es. Y que Juárez nunca lo quiso aceptar. Pero ya muerto, entonces utilizan esto y dice: es el nombre de Juárez sagrado, de la patria el emblema glorioso, es el verbo del indio grandioso, glorioso, la expresión de las antiguas. Es algo así como mexicanos al grito de guerra. Tiene las mismas, el parafraseo es muy similar. Sí. Al esfuerzo de Juárez la patria, vio su código augusto, triunfante la reforma, grandiosa e imperante, y a sus pies la invasión imperial. Gloria, gloria al patricio sin mancha, que nos dio del progreso la norma. Gloria, gloria a la augusta reforma y al que fue su esforzado creador. Mexicanos al grande invoquemos, y ante el ara sagrada digamos: Juárez, Juárez, tus hijos te amamos, porque padre nos diste y honor. Entonces imagínense esto con la música. Con la música Con la música del himno nacional. Mexicanos, Jaime al grande Monó. te invoquemos, y ante el ara sagrada digamos: Juárez, Juárez, tus hijos te amamos, porque patria nos diste y honor. Sí. Ahora menciona aquí algo muy interesante, muy bien. porque cuando menciona el ara sagrada, el ara sagrada Claro, es el sabemos. lugar a donde se efectúan los ritos Masónicos. masónicos, ¿no? Así es. Y como El corolario nombre de gloria, bueno, la sí. gloria, La gloria. la gloria es ese ojo que a donde se ven resplandores alrededor del ojo, ¿no? Ah, claro. Como corolario, tengo entendido, aquí estoy al lado de dos mentes brillantes, igual y me equivoco, pero tengo entendido. Sí, gracias por los segundos, nos levantó el ánimo más que el primer comentario. No, yo me equivoco. No, yo me equivoco por lo que voy a decir. No porque no sean brillantes. Que la estatua más grande de Juárez, que está en Plaza Juárez, aquí justamente en Pachuca, Hidalgo, es la más grande de Juárez. No lo sé. Digo, hay una cabeza, pero no de cuerpo completo. Ujú. No de cuerpo completo. Sí. Y por cierto, el arquitecto que tuvo que ver en la estatua de Plaza Juárez, que está aquí en Pachuca, Hidalgo, en el corazón, digamos, uno de tantos lugares estratégicos de Pachuca. Y además la plaza cívica más La plaza cívica, importante donde está también actualmente. el ejecutivo de, Ujú. es de apellido Santacilia. Qué curioso era este personaje, el arquitecto, el bisnieto de Benito Juárez. Ujú. O sea que el nieto es el que hace a su familiar, a Juárez, Esta estatua. Así que todo queda en familia, Ujú. porque justamente será él. Y curioso también que este arquitecto es el que tuvo que ver con el monumento a la Revolución Mexicana En la Ciudad de México. en la Ciudad de México. No como tal el proyecto, recuerden que después se queda inconcluso. Porque iba a ser la Cámara Diputados. Legislativa. La Cámara Y ya Legislativa de después Diputados. se retoma un proyecto para que sea un monumento, el un monumento a la Revolución. Revolución. Y quien lo va a tomar es Santacilia Y otros. y otros tantos. Ujú. ¿Quién es Santacilia? Pues el nieto de Benito Juárez. Ujú. Y que al mismo tiempo es el arquitecto que aquí en Plaza Juárez, pues sus ideas son Tomadas en cuenta para esta esta estatua de cuerpo, de todo, bueno, un cuerpo completo de Benito Juárez en la Plaza Juárez, aquí de Pachuca, Hidalgo. Así que todo quedó en familia, ¿no? El nieto. Por eso viene el dicho de que dicen que hace lo que el viento a Juárez. Y te hace lo que el viento Juárez. Y ahí sigue, con estos vientos, Así. ahí sigue Juárez y le hace lo que el viento a Juárez. Pues aquí, muy correteadamente, pero quisimos recordar Muy a dos ocurrentemente en grandes, esta ocasión. Muy grandes no, sí. personajes por las efemérides que se presentan en este fin de semana. Bueno, antier, Vaya que sí. el 18 de marzo, la expropiación petrolera. Mañana, un aniversario más del nacimiento de don Benito Juárez García. Sí. Esperamos que le despierte la inquietud por averiguar un poco más de ellos y que se interese por ver la película La Rosa Blanca. Le va a interesar. Pues muchas gracias, maestro Mario Velázquez. Gracias por sus Hasta luces. Gracias también por sus luces
maestro Marcial Guerrero. Gracias, Arturo. Gracias. Gracias a Josué en los Gracias, controles. Josué, allá en los controles, producción. allá nuestro productor. Y bueno, pues se queda en JMS, más programas por supuesto, de todo un poco, maestro, aquí hay Exacto. de todo, somos polifacéticos. Nosotros nos vemos de Tiempos y Palabras el próximo jueves con otro tema en el que abordaremos y aprenderemos, claro que sí. Gracias, lo hacen posible usted donde quiera que se encuentre. Gracias, hasta el próximo jueves.